no sirve. Mira, no, pero Por eso es un poco. Ah, bueno, ahí está. ahora sirve, pero no hay que dejarlos que quemen. A mí me enseñó mi papá que zapato a su zapatero. Y ese zapato no lo trabajo yo. Bueno, vamos a reparar esta hoja de resorte, esta hoja de muelle. Vamos a repararla. Está fracturada. Lo primero que vamos a hacer es hacer un chaflán. Vamos a hacer un chaflán con la pulidora en forma de flecha, en forma de V, en cada una de las dos partes fracturadas. La colocamos en la prensa de banco para asegurarla y maniobrar con seguridad. Vamos a chaflanar con disco de pulidora. Muy, pero muy buenas a todos. Bienvenidos a este tu canal, Elco. Chaflán, 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 chaflán. Chaflán en forma de V, forma de flecha. Estamos reparando una hoja de resorte. La tiene un camión Isuzu FBR. Llevamos una parte. Estamos haciendo un chaflán en forma de V, de flecha, para empezar el proceso de unión. Correcto. Bueno. Le han hecho una soldadura ahora y le calibré Sí, el gancho. sí. Yo le cobré 20 por calibrar el gancheto. Y es de los botitos que le dije. Deme 15. Deme 5. Le cobré 30.000 pesos. Más duro que yo voy para el marido. Ya te doy los 1000 ahora. Bueno, ahora vamos a colocarla en posición. Vamos a alinear. Para ello necesito bloque de madera. No un disquito de corte para cortar a platino. Bueno, estamos cuadrando la hoja de muelle. Vamos a dejarle una pequeña luz en la parte interna. Cuadro los tacos de madera para que quede asentando bien. Alineo la longitud. Visualmente se ve alineada, derecha.
Ahí está. Voy a asegurar con 2 puntos de soldadura, 70-18 electrodos, para luego precalentar. Hoja de resorte Chevrolet Isuzu FBR, paquete de muelles traseros, principal, hoja principal. Hago 2 puntos en cada extremo para asegurar la alineación. Ya la tenemos. Ahora, después de asegurar la alineación, vamos a precalentar. Elevo la temperatura para seguir el proceso de soldadura. Con la antorcha oxicorte elimino el rastro de humedad. Por ejemplo, por aquí se ve la sombra de humedad. Eliminamos partículas de óxido y pintura que estén cerca a la zona de aporte. Reparando una hoja de muelle de un camión Chevrolet Isuzu FBR, realmente. Bueno, ya lo tenemos precalentado. Ahora vamos a empezar a aplicar soldadura 70-18. La soldadura 70-18 estoy usando calibre 1/8. Estoy utilizando una maleta inversora que la tengo acá atrás, marca Gladiador. Me ha gustado mucho cómo trabaja la Gladiador. Aplico la soldadura del extremo hacia el centro, luego invierto el aporte del extremo opuesto nuevamente hacia el centro. Cuando coloqué los 2 tramos, dejé una lucecita de 2 milímetros. Eso me ayuda a que la penetración sea excelente. Aquí ya llegué al centro de la aplicación. Ahora tomamos el martillo, pero este no necesariamente el que necesito. Aquí está colgado en el suelo. A veces pasa. Y martillo. Ahora, pulidora con grata, limpio. Y nuevamente aplico soldadura. Soldadura 70-18, calibre 1/8. Inclino un poco. Me gusta en piezas que puedo manejar por su peso, aplicar una soldadura en un sentido ascendente. De esta manera estoy asegurando que la escoria producida por el aporte del electrodo tenga un sentido contrario al sentido en que estoy aplicando la soldadura. Esta escoria del fundente del electrodo toma un sentido por gravedad, se inclina hacia abajo y yo voy haciendo el aporte de material del electrodo de manera ascendente. Aquí voy ascendiendo. Con esto quiero asegurar que la posibilidad de porosidad sea nula. Es el éxito de cualquier soldadura. Una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es
golpeo para aliviar la tensión que produce el enfriamiento del aporte. Ahora, como queremos cero porosidad, lo que voy a hacer a continuación es pulir el contrario de donde iniciamos, para que con la pulidora eliminemos cualquier porosidad de ese primer cordón. O sea que vamos a encontrarnos con la aplicación del primer cordón. Aquí voy haciendo el proceso abrasivo y visualmente me voy dando cuenta que ya está una superficie confiable. Quedó totalmente eliminado cualquier poro producto de esa primera aplicación. Ya vamos a aplicar entonces 70-18. En esta hoja de resorte, en esta hoja de muelle, en esta ballesta. Esta la tiene un Chevrolet FVR, FVR, Chevrolet, tecnología Isuzu. Bueno, voy a tomar nuevamente el electrodo de 1/8 y vamos a aplicar. Siempre trato de que me quede un poco inclinado el aporte. Es como si estuviese aplicando de manera ascendente, así como la llevo. La escoria por gravedad busca salida en un sentido contrario al sentido en el que voy aportando el material del electrodo. Soldadura 70-18 de 1/8 estoy aplicando. Trabajo mucho con el calibre 1/8 porque los calibres de las láminas de acero amerita que sea calibre 1/8. Entre más calibrada sea la lámina donde vamos a hacer el aporte, mayor debe ser el diámetro del electrodo. Caballero, muy buenas, muy bien, gracias. ¿Y señor? ¿Usted le despachó ayer la barra de dirección a Héctor Fabio? Claro que sí, ¿Sí? él la tiene. Listo, mi muchacho, papá esa. Eso. Aliviamos un poco la tensión, luego limpiamos con la grata y verificamos la tendencia de la curva que lleva la hoja de resorte. Visualmente la curva debe verse en su desarrollo. Ahí lo llevamos excelente. Seguimos aplicando soldadura 70-18. Como ya el cordón se va volviendo un poco más ancho, la idea no es hacerlo totalmente del ancho que tenemos. Podemos dividir la aplicación en dos pedazos. Por ejemplo, aquí estoy aplicando soldadura de uno de los bordes hacia el centro y luego
aplico el otro cordón del otro borde opuesto hacia el centro. Y así hemos aplicado un cordón relativamente ancho, pero en dos secciones. Correcto. Alivio un poco la tensión. Limpio. Y nuevamente aplico soldadura. Estoy aplicando nuevamente un cordón del centro del cordón que acabamos de aplicar, del centro hacia el borde. De esta manera estoy aplicando un cordón ancho, pero en dos secciones, no en uno solo. Correcto. Posiblemente. Quítale el escariador. Ven aquí. Por aquí están las llaves. Ahí. Bueno. Martillo para eliminar un poco la tensión producida por el aporte de soldadura. Reviso nuevamente la alineación, la curva, la tendencia de la curva se ve excelente. Ahora vamos a aplicar en este lado. Electrodo de 70-18 de 1/8. A salud de todos ustedes, un delicioso tinto, café excelso colombiano, bello, rico, sabroso. Estamos en zona cafetera de Colombia, Armenia, Quindío. Bueno, vamos entonces a hacer lo mismo. Estamos aplicando 70-18. En una hoja de resorte que tiene un paquete de muelles trasero. Este paquete de muelles está ubicado en el eje trasero de un Chevrolet tecnología Isuzu SVR. Esta es la ballesta principal, la hoja de muelle principal. Está rota totalmente. Estamos haciendo la aplicación de reparación con la técnica Elco. Nos da muy buenos resultados por retroalimentación de información de los mismos clientes. Cuando vuelven nuevamente a requerir mantenimiento, ellos mismos nos dan fe de garantía que la hoja soldada todavía está trabajando. Una hoja de resorte regularmente se parte cuando el carro cae en un bache, en un hueco muy profundo. Correcto. Ahora vamos a hacer algo importante en el proceso. Eso importante es rematar los bordes, cada uno de los bordes de la hoja.
Así estamos rematando la soldadura como tal, ¿sí? Este es el borde. Aplicamos soldadura y martillamos. Es lo que llamamos rematar los bordes. Totalmente. Vamos a invertir. Excelente. Remato, martillo. Bordes rematados. Ahora vamos, proceso de pulir. Vamos a pulir ya la soldadura para luego calentar y empezar el último proceso, que es el proceso de revenido, que es elevar la temperatura y dejarlo enfriar en un recipiente que tenemos con cal. Ese es el proceso de revenido. Pero primero vamos a terminarla. Para terminarla es necesario pulir. Bueno, aquí ya tenemos una cara pulida. Vamos a invertir. Estamos puliendo el corte de soldadura. Ya está pulido. Ahora solo en el proceso de pulido hay que pulir los bordes. Vamos a pulir los bordes. Ahí está.
Correcto. En estos momentos vamos a traer el recipiente con cal para calentar, elevar temperatura y colocarlo a enfriar en un recipiente con cal. ¿Sí? Vamos a llevarlo. Y aquí lo tenemos. Es el recipiente con cal. Lo que vamos a hacer es elevar la temperatura para colocar la hoja de resorte o muelle a enfriar en esa cal. A ese proceso lo llamamos el proceso de revenido. Con ese proceso lo que se busca es que la parte en la cual aplicamos soldadura no quede exageradamente dura, quede con la misma resistencia de ese acero, pero no quede dura, cristalizada, porque de lo contrario, de lo duro pasa a ser frágil y se puede partir fácilmente. Aquí ya va tomando un color rojo cerezo, lo llamo yo. Te invito a que nos sigas en el canal, si eres nuevo, a que te suscribas, actives la campanita, Elco, compartiendo experiencias de trabajo de nuestro día a día. Y este es el color que yo quiero, rojo cerezo. Cuando ya lo tengo en rojo cerezo, lo ubico en la cal. ¿Sí? Aquí regularmente mantenemos una espátula, cubro toda esa zona con la cal. La cal va a hacer las veces de como si fuese algo térmico, un termo, ¿sí? Y va a evitar que esa parte tan caliente se enfríe rápidamente. La estructura de la hoja va a empezar a tener la función de disipador de calor. Va a absorber ese calor y se va a disipar en el resto de la hoja, mientras que el enfriamiento aquí, donde acabamos de aplicar la soldadura, va a ser lento. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta experiencia de cómo soldar una hoja de resorte de un Chevrolet tecnología Isuzu FVR, paquete de muelles traseros. Muchas gracias.